El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, queridos amantes, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo mío del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, quienes os queréis adentrar en esta apasionante aventura de profundizar en nuestra fe, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, para madurar en esa fe, para enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos hoy con esta apasionante aventura que juntos, de la mano, unidos a nuestra Madre del Cielo, guiados por el Espíritu Santo en ese deseo de poder entrar en el misterio de Dios, no solamente para que vivamos nuestra vida con mayor plenitud, sino para que nos convirtamos en medio del mundo en testigos de la verdad que nos salva. Y lo que nos motiva no es el orgullo de tener razón, sino el amor, que es el camino mejor del que nos habla San Pablo en la Sagrada Escritura, porque no olvidéis que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Por eso, movidos por el amor, motivados por el amor, para crecer en el amor, para irradiar amor, es que queremos estar bien formados. Y una herramienta utilísima para esta formación es el libro, el Compendio del Catecismo, en el que este sencillo y humilde programa trata de profundizar. Vamos a continuar con la Sagrada Escritura, pero antes de cogerla, la palabra de Dios escrita, vamos a invocar juntos al Espíritu que la inspiró. Invocamos el don de Dios. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Oh Virgen, tu gloria supera todas las cosas creadas. ¿Qué hay que se pueda asemejar a tu nobleza, Madre del Verbo de Dios? ¿A quién te compararé, oh Virgen de entre toda la creación? Excelsos son los ángeles de Dios y los arcángeles, pero ¿cuánto los superas tú, María? Los ángeles y los arcángeles sirven con temor a aquel que habita en tu seno y no se atreven a hablarle. Tú, sin embargo, hablas con él libremente. Decimos que los querubines son excelsos, pero tú eres mucho más excelsa que ellos. Los querubines sostienen el trono de Dios. Tú, sin embargo, sostienes a Dios mismo en tus brazos. Los serafines están delante de Dios, pero tú estás más presente que ellos. Los serafines cubren su cara con las alas, no pudiendo contemplar la gloria perfecta. Tú, en cambio, no solo contemplas su cara, sino que la acaricias y llenas de leche su boca santa. Pues tú eres santo,
Hoy hemos invocado al Espíritu Santo con una oración preciosa de San Atanasio, que fue un obispo que vivió en Alejandría en el siglo IV, finales del siglo III, principios del siglo IV. Digo lo de la fecha, además de por si queréis buscar esta oración e incorporarla a vuestro catálogo de rezos personales, por aquellos que piensan erradamente que el culto a la Virgen María es algo muy moderno, fruto de la fundación de la Iglesia Católica por parte de Constantino. Bueno, pues obviamente el culto a María está en la tradición de la Iglesia desde los orígenes, como hemos comprobado con esta oración de San Atanasio. Pero hoy no hablamos de la tradición, sino de la Sagrada Escritura. En concreto, la pregunta 19 del compendio del Catecismo nos plantea cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Y dice, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de fe. Como ya hemos hablado largamente de la tradición y de la importancia que ésta tiene para interpretar la Sagrada Escritura, que no se interpreta a sí misma, y como prueba tenéis la multitud de iglesias que se autodenominan la auténtica y todas ellas tienen como fundamento, según sus propias palabras, la Sagrada Escritura. Si la Biblia es una y el Espíritu Santo es uno, ¿cómo es posible que no estén todos unidos? Pues porque el Espíritu Santo es uno, la Sagrada Escritura es una, pero ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados es el que sigue guiando a la Iglesia hacia la verdad plena, dándole la capacidad de interpretar la palabra de Dios de manera adecuada. Dejando ahora las cuestiones de confrontación con otras iglesias cristianas, es muy importante que aprendamos a enfocar y entender la Biblia. Y esto porque no siempre se ha hecho igual. Herederos de una larga tradición que ponía todo el acento en la calidad de la palabra de Dios y que, por error, la consideraba prácticamente como dictada por Dios, algunos se pueden sentir consternados cuando hoy se dice que esa misma Biblia es literatura sacra, pero literatura. No poco han venido contribuyendo al descubrimiento del carácter literario de la Biblia los hallazgos que desde el siglo XIX se han estado haciendo en Oriente Medio de textos afines a la Escritura, más antiguos incluso que la propia Biblia. Hay mitos de la creación, leyendas, salmos, proverbios, así como los estudios realizados en los campos de la sociología, la antropología, la lingüística y la literatura. En consecuencia, se han venido apreciando aspectos y dimensiones que antes eran poco considerados o directamente ignorados cuando se trataba de la Biblia. Se ha venido valorando cada vez más la comunicación humana que se manifiesta en la Biblia. El papel, insisto una vez más, de las tradiciones orales del pueblo o de la comunidad, donde tomaron cuerpo los diferentes escritos, la importancia personal del redactor, la influencia en él del entorno y de la cultura. La Biblia se aprecia hoy, más que antes, como lo que realmente es, un conjunto de expresiones de vida, testimonios de vivencias históricas y vivencias de fe. Se ha comenzado a valorar su dimensión comunicativa, ojo, sin que por ello se minusvalore la presencia de Dios a lo largo del proceso que condujo a la composición de los diferentes escritos que constituyen la Biblia. Valorar la dimensión humana de la Biblia no es restarle sacralidad, pero sí situarla bien en nuestro mundo. Dios se manifestó
a través de acontecimientos históricos hasta encarnarse él mismo en la historia. Mientras se veneraba la Biblia como sacrosanta e intocable, como revelación directa de Dios, se carecía de la objetividad necesaria para poder apreciar su profundidad y su cercanía al hombre. Para comprender bien y correctamente un texto compuesto en siglos pasados, no basta con preguntarse por lo que ese texto diga hoy, sino que hay que comprenderlo en su propio momento histórico-cultural. Muchos creen que lo único que interesa es la relación entre el texto y el lector y que las cuestiones de orden histórico, tales como el origen de los escritos, la comunidad y el momento histórico del autor, son irrelevantes. Y esto es un error, porque precisamente por ignorarlas se ha llegado a interpretaciones absurdas, lejanas de la intención del autor inspirado. Por poneros un ejemplo, basta con fijarnos en las terroríficas interpretaciones que se hacen del libro del Apocalipsis cuando se ignora el contexto social y la intención del autor de este último libro de la palabra de Dios. El autor literario fue inspirado por Dios dentro de él y dentro de su contexto, de su historia y de su cultura. Y lo que escribió tenía en mente un entorno concreto inmediato. No hay más que fijarnos en las cartas de San Pablo que aluden a cuestiones muy precisas. Para comprender lo que el texto dice hoy, hay que empezar por comprender lo que decía en su origen. Es palabra de Dios, de eso no tenemos duda, pero palabra de Dios en palabra de hombres, histórica y culturalmente situados y con muchas limitaciones y condicionamientos. Conocer el origen y la naturaleza de los escritos bíblicos es un deber y también una ayuda para su interpretación correcta y para poder comprenderlas bien. No es cuestión de tratar la Biblia con una curiosidad arqueológica. Desde luego, no se puede ignorar la naturaleza histórica de estos escritos que fueron redactados en un tiempo histórico y que no están asépticamente escritos en el vacío si lo que queremos es comprender e interpretar correctamente lo que están queriendo decirnos y no acomodar la palabra de Dios a nuestras conveniencias o prejuicios. La gran mayoría de los problemas que surgen en torno a la Biblia, a las interpretaciones ingenuas o incluso a los escándalos ante ciertas afirmaciones que hacen algunos estudiosos de la Biblia, tiene su raíz en que no se entiende muy bien la naturaleza de la Biblia, su origen, su razón de ser y su propósito. La idea que se tenga acerca de la Biblia determina la manera en que se habla acerca de ella y de cada pasaje bíblico. Todo depende de la respuesta que se dé a esa gran pregunta, ¿qué es la Biblia? Evidentemente, aquel que considera la Biblia como un libro dictado por Dios, hablará de ella de una manera diferente de aquel que la considera como una palabra divina, pero también humana. A esta problemática tenemos que tratar de responder. Como sabéis, la Biblia es el libro más difundido del mundo, pero también hay que afirmar que quizás sea uno de los libros más incomprendidos. La Biblia ha sido en el pasado y sigue siendo todavía utilizada para justificar no solo el auténtico camino hacia Dios, hacia la salvación, sino también hacia acciones condenables. Basándose en la Biblia, mal interpretada, mal entendida, se han llevado a cabo exterminaciones, guerras religiosas, divisiones entre los cristianos, aberraciones como las creaciones de sectas, algunas de ellas inocuas, inocuas en el sentido físico de la palabra, no en el sentido espiritual, pero también basados en la Biblia se han llegado a convencer a personas para que hagan cosas tan absurdas como suicidarse en masa. Acordaos del terrorífico caso de Johnstown en la Guayana. Por cierto, nadie diría que la culpa de esa conducta sea la Biblia. El problema radica en la manera en que se entiende la Biblia.
El hecho de que existan tantas ramificaciones en el cristianismo, llegando a más de un centenar de miles, bueno, no sé si tantas, pero desde luego 60, 80.000 hay grupos y sectas diferentes, es una prueba de que la Biblia es entendida de diferentes maneras por diferentes personas. Para algunos, la Biblia fue escrita como palabra de Dios, para otros es simplemente literatura religiosa, para algunos es la revelación de Dios para todos los hombres de todos los tiempos, para otros la Biblia es un conjunto de historias y de prescripciones éticas. Según unos, hay que tomar todo al pie de la letra porque es palabra de Dios, mientras que según otros es un conjunto de memorias del pasado. En fin, las maneras de apreciar y de valorar la Biblia son muy variadas y esto se debe principalmente a la idea que se tenga acerca de ella. Diferentes personas responden diferentemente a la pregunta ¿qué es la Biblia? Mientras se define la Biblia estrictamente como palabra de Dios comunicada por inspiración divina a determinadas personas, no se piensa en la pregunta de cuándo y por qué se escribió tal o cual libro, quién fue el escritor y si se utilizó alguna tradición o fuente de información, si estuvo influenciado por la situación histórica en la que vivía, si concuerda con lo que afirman en otros libros históricos contemporáneos. Han sido solamente a partir de ciertas constataciones que se ha empezado a ver la Biblia también desde el ámbito histórico. No hay que tener miedo a hacerse todas estas preguntas, porque aunque conozcas la Biblia, aunque te sepas los pasajes de la Biblia, tienes que ser consciente de que la Biblia no es cuestión de memorización de textos, sino de comprensión. Cuando una madre, por ejemplo, dice que conoce a su hijo, no quiere decir que tiene archivada en su memoria una serie de datos biográficos sobre él, sino más bien que sabe cómo piensa, cómo y por qué reacciona a tales y cuales acontecimientos, cuáles son sus actitudes frente a determinadas circunstancias, es decir, que es capaz de entrar en el mundo interior de su hijo, de palpitar con él. De igual manera, la Biblia es entrar en su mundo, es saber cómo y por qué se ha relatado aquello que se escribió, es palpitar con sus autores. Y la Biblia no es un conjunto de datos informativos, sino el testimonio de vidas vividas. Por lo tanto, saber muchos datos de la Biblia no es necesariamente conocerla. Igual que saber leer no significa necesariamente comprender lo que se lee. Muchos creen que basta con saber leer para comprender la Biblia. Creen que su lectura es como si fuera un periódico. Se empezará a conocer y comprender la Biblia cuando se esté familiarizado con su origen y su formación, cuando se sepa por qué se escribieron los diferentes libros. Y por eso es importante que no os perdáis el compendio del Catecismo, porque hablaremos de todo esto. Para conocer y comprender la Biblia hay que poseer un mínimo de información sobre ella, pero eso no basta. ¿Pero por qué digo todas estas cosas? Hombre, porque la Biblia no es un libro, como sabéis, sino que son 73 libros y son muy diferentes unos de los otros. No todos son historia. Algunos escritos fueron compuestos por personas concretas que vivían en tiempos diferentes y bajo circunstancias diferentes. Daos cuenta de que la Biblia fue escrita entre el siglo X antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, es decir, durante más de un milenio. Hemos tomado conciencia de que la mentalidad, es decir, la idea del mundo y del hombre de quienes escribieron la Biblia es la típica de Oriente Medio muy diferente de la nuestra. Muchos escritos fueron compuestos durante décadas, incluso siglos después de que sucedieran los acontecimientos narrados. Y entonces, cuando algo se transmite oralmente durante mucho tiempo de una generación a otra, es normal, por eso la importancia de la tradición, que se relaten los acontecimientos, aunque sean reales, con una intención concreta para quienes en ese momento están escuchando lo que se dice. Los escritos que constituyen la Biblia no fueron compuestos pensando en el hombre del siglo XXI, sino para destinatarios bien concretos.
Es decir, que no nos tenían en mente. Dios sí, pero por eso precisamente tenemos que adecuarnos al magisterio de la Iglesia y a la tradición para poder aplicar a nuestro momento concreto aquello que fue escrito en el pasado. Y esto explica también por qué hay tantas traducciones de la Biblia, porque el modo en que nos expresamos hoy no es como nos expresábamos hace apenas 50 años, porque hay ciertos textos donde Dios aparece como vengativo y en otros aparece como misericordioso, porque tenemos 4 evangelios que no son exactamente iguales y no tenemos únicamente uno. Por eso es importante, insisto, saber cómo se engendró la Biblia, cómo se formó, para que podamos no solo leerla, sino también comprenderla. Teniendo todas estas preguntas en mente, resulta fácil comprender por qué la Sagrada Escritura tenemos que leerla en los 3 criterios de los que nos habla el compendio del Catecismo. Atención al contenido de la unidad de toda la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y el respeto a la analogía de la fe, es decir, la cohesión entre las verdades de fe. Pero desde el punto de vista lingüístico, todo texto puede ser comprendido e interpretado de diversas maneras, literalmente, figuradamente, simbólicamente. En el primer milenio del cristianismo tuvo gran auge la interpretación alegórica de la Biblia. En la Iglesia Católica se ha dado gran importancia al que se llama sentido pleno y al sentido tipológico de ciertos textos, especialmente en teología. Los protestantes, sobre todo, le dan prioridad al sentido literal de la Biblia. En las corrientes más fundamentalistas se recurre a menudo al sentido figurado, especialmente cuando se trata de defender la total inerrancia de la Biblia. Últimamente se viene llamando la atención sobre el sentido canónico. Indudablemente, los textos bíblicos pueden ser leídos desde distintos ángulos y comprendidos a diferentes niveles de significación. Vamos, pues, a considerar brevemente los diferentes sentidos en los que se ha leído la Sagrada Escritura. En primer lugar, el más obvio es el sentido literal. Es el sentido en que el autor humano quiso comunicar aquel que quería que su receptor captase. Por tanto, es inseparable de la intención del autor humano. No es un sentido diferente que nosotros podamos ver en dicho texto. El sentido literal está dado en el género literario usado por el autor. Ojo que no debe pensarse que el sentido literal es solamente el de la denotación inmediata de los términos y las frases usadas, o sea, no se trata de hacerlo al pie de la letra. Literal aquí no se limita a denotación, al sentido primero de un término o de una frase. Por tanto, el sentido literal de un texto puede ser figurado, aunque suene paradójico. El sentido literal no contrasta con un posible sentido figurado, sino con un sentido diferente de aquel que el autor humano tenía en mente y que quiso comunicar, algo que veremos cuando nos fijemos en otros sentidos de la Biblia. El sentido literal, por ejemplo, del famoso oráculo de Isaías 14, que todos conocéis, era el de una señal que confirmaría al rey Acaz lo que el profeta le había dicho antes, una señal que él mismo vería, que una doncella daría a luz un niño al que llamaría Emmanuel. En su sentido literal no se refiere a María y a Jesús, que eso ya es un sentido más que literal, porque lo que Isaías está comunicando en su libro al profeta Acaz es una promesa. El sentido literal es aquel que el exegeta se propone descubrir mediante el estudio histórico-crítico del texto. Entre aquellos que le dan importancia casi exclusiva a lo que el texto pueda decir hoy, sin tomar en cuenta lo que decía originalmente, se critica el estudio exegético como si fuera irrelevante, incluso irreverente, arguyendo ya sea que la Biblia no fue escrita para unos pocos privilegiados o que quien así piensa no se toma en serio la Biblia como palabra de Dios cuando le da tanta importancia al autor humano y su intencionalidad. Sin embargo, el descubrimiento del sentido literal, que no siempre es fácil, previene
caer en afirmaciones gratuitas sobre lo que el autor o Dios quiso o no quiso decir. El sentido literal es inseparable de la situación histórica y cultural en la que se origina el texto. Después de todo, Dios se reveló en contextos históricos y culturales concretos e inspiró a personas humanas situadas en esos contextos. Lo que transmitió el autor humano es producto de inspiración divina. Comunicó lo que Dios le inspiró en las circunstancias en que se hallaba y se dirigió a destinatarios concretos en esas circunstancias. No darle importancia al sentido literal es equivalente a ignorar que la intervención de Dios, que es quien revela e inspira, se ha dado en la historia, en una historia, como toda historia, pasada. El sentido literal no siempre es obvio, ya que el autor emplea su propio lenguaje, sus expresiones, sus imágenes, su género literario, que son diferentes de los nuestros, y escribió a partir de circunstancias que no siempre son conocidas. Por eso es necesario estar bíblicamente educado e informado. No basta, insisto, con saber leer, sino que hay que comprender lo que el autor quiso decir cuando fue inspirado en su tiempo, y eso supone conocer su historia y su cultura, y también el género literario en el cual se expresó y le entendieron los destinatarios para quienes Dios inspiró que se dirigiera directamente. Ignorar el sentido literal del texto bíblico es ignorar el sentido de la inspiración bíblica divina. Antes de preguntarse por lo que el texto pueda decirnos hoy, hay que conocer lo que decía originalmente, es decir, su sentido literal. De esto habla la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Pero ojo, no confundamos literal con literalismo. El literalismo consiste en leer un texto sin tomar en cuenta el género literario empleado, leyendo, por ejemplo, un mito o una leyenda como si fuese historia. El literalista toma el texto al pie de la letra y cree además que fue escrito para él hoy, sin tomar en cuenta las circunstancias históricas y culturales en las que se escribió. El literalista entenderá la creación del mundo en 6 días al pie de la letra. Por tanto, 6 ni más ni menos y días de 24 horas, tal y como lo relata el texto bíblico. Esto sería el sentido literal, es decir, qué es lo que dice, en qué momento lo dice, para quién lo dice y por qué lo dice. Daos cuenta que cuando se hace la lectio divina, una de las primeras etapas de esta forma tan útil y provechosa de orar es precisamente decir lo que dice el texto. Entonces, la primera forma de leer la Biblia, de interpretarla, sería desde su sentido literal. Además del sentido literal está el sentido pleno. El interés por relacionar adecuadamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, especialmente respecto a las profecías, condujo a la consideración de un sentido oculto, no obvio, más que literal, un sentido o significación no previsto por el autor humano. Quiero decir que cuando Isaías está narrando los acontecimientos del rey a propósito de la Virgen que va a dar a luz un hijo, Isaías, en el sentido literal, no estaba pensando en nuestra Madre del Cielo, en María, ni estaba pensando en Jesús. Él estaba haciendo una profecía, una promesa que el propio autor no lograba a comprender toda su significación. El sentido pleno de la lectura de la Sagrada Escritura toma en cuenta al autor divino que ha inspirado al autor humano en algo que el humano no vio y que descubre posteriormente. El sentido pleno se refiere a los textos bíblicos en un contexto más amplio que el puramente literal. La referencia a personas, instituciones y acontecimientos
se da en lo que se denomina el sentido tipológico, sobre el que hablaré luego, y como podemos ver, el sentido pleno se refiere mayormente a las partes discursivas, a los oráculos, los salmos, las profecías de la Biblia, y no tanto a las partes narrativas. Cuando se habla de un sentido pleno de los textos bíblicos, se parte de la convicción de que Dios habla aún hoy a través de esos textos. Corresponde a lo que el texto dice ahora, no lo que decía en un sentido literal. Ese ahora podría ser el presente de un determinado autor bíblico, por ejemplo, un evangelista frente a un texto del Antiguo Testamento, o nuestro presente al descubrir un significado que no habíamos visto hasta ahora. Así, por ejemplo, Mateo vio un sentido pleno, más que literal, en el pasaje de Isaías 14, como referencia, ahora Mateo sí, al nacimiento de Jesús. Otro tanto se puede decir de la manera en que los cristianos vieron referencias a la pasión de Jesús en el capítulo 53 de Isaías o en el Salmo 22. Posteriormente se entendieron en un sentido pleno como referencia a María, por ejemplo, el famoso pasaje del Génesis 3:15, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, o en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se habla de esa mujer que está coronada de 12 estrellas. La exégesis rabínica y de los esenios del Qumran, en buena medida, era en un sentido pleno de los textos. En otras palabras, textos antiguos eran vistos como referencia a situaciones nuevas no previstas por el autor humano en un sentido literal. En sentido pleno, traspasa los límites del sentido literal del texto. Evidentemente, se puede hablar de un sentido pleno solo después de que se ha descubierto ese sentido que no era obvio desde el inicio. San Mateo podía interpretar la profecía de Isaías como una referencia al nacimiento de Jesús solo después que Jesús ya había nacido y había sido reconocido como el Mesías por los que luego serían cristianos. Los judíos que reconocen a Cristo como el Mesías son cristianos. Y esto mismo ocurre con ciertas interpretaciones teológicas que se han hecho más tarde de la composición de los textos, aplicándolos, por ejemplo, a nuestra Madre María. El concepto de un sentido pleno de ciertos pasajes de la Biblia cuadraba con la concepción de la inspiración. Dios habría movido el intelecto del autor humano de tal modo que escribiese lo que él quería, aunque el propio escritor no fuera consciente de ello. El sentido pleno siempre ha estado allí, pero el redactor no lo había descubierto. Dios inspiraría a determinadas personas a descubrir más tarde un sentido más profundo en el texto inspirado que el redactor no conoció debido a sus limitaciones humanas en su capacidad comprensiva. Apelar a un sentido pleno para interpretar de un modo no literal determinados textos puede acarrear problemas y riesgos, puesto que el sentido pleno se refiere a una intención de Dios y surge la pregunta ¿cómo saber si Dios quiso comunicar la significación que se supone en un sentido más que literal? ¿Cómo saber si Dios quiso comunicarla sin que el escritor inspirado tuviese conciencia de ello? Porque claro, cabe el peligro de apelar a un sentido pleno para sacarle al texto algún sentido por conveniencia o para acomodarlo a tesis dogmáticas, como por ejemplo ver la Trinidad ya presente en el relato de la creación. El recurso al sentido pleno, si bien no suele ser mencionado como tal, es el que se halla a menudo en el empleo de la escritura, tanto en la teología y en la espiritualidad, más que en la exégesis o la teología bíblica. Si bien la apelación a un sentido pleno puede acarrear problemas sobre su realidad y validez, encierra sin duda un núcleo de verdad. La interpretación bíblica, al centrar la atención en el texto mismo, independientemente de la intención del autor, sostiene correctamente que todo texto tiene un sentido en sí mismo. Al margen de lo que su autor haya querido decir, todo texto le dice algo a cualquier persona que lo lea, aunque no sea precisamente lo que su autor pretendió comunicar. Además, lo que un determinado texto comunicaba en un tiempo y contexto determinado puede cambiar al variar las circunstancias.
El lenguaje mismo puede adquirir significaciones nuevas que no estaban previstas originalmente. Con el paso del tiempo y cambiar los contextos, las palabras adquieren un nuevo significado. Dicho de otra manera, los textos de la Biblia tienen vida y significación propia una vez que han salido de las manos de su autor, independiente de él y de su propósito. Y eso es lo que nosotros podemos preguntarnos legítimamente, y es bueno que lo hagamos. Además de lo que quiso decir el autor, que hay que tenerlo en cuenta, puedo preguntarme qué es lo que a mí me dice este texto. Y eso conduce a la importante pregunta si, después de todo, es necesario tener en cuenta la intención del autor humano para comprender todo lo que Dios a través de él nos quiere decir. La respuesta es que sí, es importante tomar en cuenta el sentido literal y perfectamente compatible con este sentido pleno. Dios nos puede hablar a través de un texto bíblico sin que conozcamos el propósito que tuvo el escritor. Pero para evitar un subjetivismo excesivo, es decir, para no obligar a la Biblia a que me diga lo que yo quisiera que me diga o que yo oiga el eco de mis deseos o de mi imaginación, es necesario conocer lo que el autor inspirado quiso decir en su momento. Por un lado, si afirmamos que el autor ha sido inspirado, y el texto es inspirado porque lo fue el autor, entonces sí es necesario tener presente la intención de ese autor inspirado, el mensaje que a través de él Dios le quiso comunicar. Por otro lado, ignorar aquello que los autores quisieron comunicar en sus tiempos lleva consigo el serio riesgo de separarse de los orígenes de la fe, de establecer una discontinuidad con los orígenes cristianos testimoniados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de modo que se podría llegar a una interpretación que no esté en concordancia con los orígenes a los que deberíamos estar unidos. Dicho de otra manera, nos situaríamos fuera de la tradición que nos mantiene en continuidad con los orígenes, con la revelación fundante y normativa y que justifica nuestra identidad de fe. Aquello que los autores quisieron comunicar mediante sus textos y que nosotros afirmamos como mensaje de esos textos debe estar en consonancia. Entonces, aunque sí que es verdad que Dios me puede decir algo a mí en un texto bíblico, un mensaje que quizá no estaba en la mente del autor sagrado, lo que Dios me está diciendo a mí tiene que estar en concordancia con lo que el escritor original quería comunicar, aunque no se limite solamente a ello. Lo que Dios quiere dar a conocer lo hace mediante los autores bíblicos que los inspiraba, de modo que no se puede prescindir ni del mundo ni de la intención de esos autores. Cuando no se toma en serio el mensaje querido por el autor inspirado, es decir, cuando no se toma en serio el sentido literal, se termina creando una iglesia diferente, como, tristemente, ocurre muchísimas veces. Por todo esto, el auténtico sentido pleno de un texto bíblico, que es un sentido más que literal, debe ser un desarrollo o una profundización del sentido literal. No puede ser una contradicción o una anulación total del sentido literal, sino una extensión de éste. Lo que diferencia a las iglesias, incluidas las sectas, que se remiten a la Biblia, es precisamente el sentido literal o más que literal que la interpreta. En realidad, lo es en torno a lo que significaban originalmente. Lo que significaba no lo podemos cambiar, sí lo que venga a significar hoy. Es decir, la diferencia entre iglesias se sitúa en la interpretación de la Biblia en un sentido más que literal, aunque ellos lo llamen literal, porque si todo el mundo hiciera una interpretación literal de la Biblia, todas las iglesias protestantes, no existirían tantas. Innegablemente hay ciertos libros de la Biblia que encierran un sentido que no es estrictamente literal, sino un sentido pleno, que es de lo que estamos hablando. Pero la determinación de dicho sentido debe estar sólidamente respaldada por criterios objetivos propios de la exégesis bíblica y de la tradición, que es un desarrollo y una profundización paulatina del mensaje inspirado. De lo contrario, nos arriesgamos a caer en la trampa del subjetivismo
o de la proyección sobre el texto significados que, desde luego, son totalmente ajenos a él. No es de extrañar, pues, que los estudiosos de la exégesis bíblica sean ignorados por unos y satanizados por otros, ya que impiden el empleo acomodaticio de la Biblia, especialmente en los sectores menos abiertos del cristianismo. Es necesario un sentido literal y es necesario también un sentido pleno a la hora de interpretar la Biblia, pero el sentido pleno nunca puede contradecir la intención original del autor sagrado, por más que éste estuviese limitado por sus circunstancias socioculturales. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos hoy viendo cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, salve, cantaban María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tu piel, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y ensancha. Estás en Radio María, escuchando el Compendio del Catecismo, este programa para aventureros que quieren profundizar en el conocimiento de su fe y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Estamos tratando la pregunta 19, ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Y en concreto estaba especificando
que la palabra de Dios tiene un sentido literal del que no podemos prescindir porque fue escrito en un contexto sociocultural concreto por un autor concreto, con limitaciones propias de todo individuo, aunque esté inspirado por Dios, y cómo, sin renunciar a ese sentido literal, podemos hacer una lectura del sentido pleno de la Sagrada Escritura. Y dentro de ese sentido pleno estaría la exégesis, la lectura alegórica de la palabra de Dios, que durante muchos siglos ha tenido auge en la Iglesia y que todavía hoy sigue teniendo mucha presencia. La interpretación alegórica ve en cada elemento de un relato un símbolo como representación de un sentido oculto. Es típica de cierta interpretación, sobre todo de los escritos apocalípticos. En la Biblia también encontramos interpretaciones alegóricas, por ejemplo, el Cántico de la Viña, en el capítulo 5 de Isaías, es una alegoría que se expone en el versículo 7. La viña de Yahvé Sabaoth es la casa de Israel, su plantío amado son los hombres de Judá. El propio San Pablo, en la carta a los Gálatas, ve un sentido alegórico en las figuras de Agar y Sara y sus respectivos hijos. Dice, esto tiene un sentido alegórico. Estas mujeres son dos, una procedente del monte Sinaí, engendra para un estado de esclavitud. Es Agar. Lo podéis leer en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, encontramos una interpretación alegórica de la parábola del sembrador. La palabra es la semilla, los tipos de tierra son los tipos de actitudes frente a la palabra, etc. La alegorización es, pues, la presentación de un concepto por medio de imágenes concretas. El elemento entendido alegóricamente no tiene un sentido literal, sino figurado que remite a una verdad oculta. Dice algo distinto de lo que aparenta decir. La alegorización, ocasionalmente empleada en los escritos bíblicos, así como la interpretación alegórica de ciertos pasajes, era muy popular en el judaísmo y también lo fue en los padres de la Iglesia, que estaban influenciados por el pensamiento griego. Este tipo de interpretación quizá ya no se use tanto como antes, pero es producto de la imaginación piadosa que se proyecta sobre el texto viendo imágenes y símbolos ajenos al texto. La interpretación alegórica parte de varios supuestos. Primero, de que el texto alegorizado debe tener un sentido más profundo que aquel que se ve inmediatamente y que, puesto que la Biblia debe hablarle al hombre hoy, los acontecimientos, personajes y cosas del pasado deben tener un sentido figurado o simbólico, si no, no podrían hablar directamente al hombre de hoy. Esto no tiene nada de malo siempre y cuando apliquemos los mismos criterios que decía en cuanto al sentido pleno. La interpretación alegórica es buena cuando tú no la desvinculas de su contexto social o cultural concreto. Es bueno, repito, hablar en un sentido alegórico. Por ejemplo, cuando Jesús cura a un leproso, tú puedes proponer como alegoría de la lepra la enfermedad espiritual o la enfermedad moral. Eso es correcto siempre y cuando no niegues el hecho histórico concreto de la sanación de un hombre que efectivamente estaba enfermo de lepra. Y tiene el peligro cuando se utiliza para interpretar sobre todo los textos apocalípticos. No en vano, muchas iglesias no católicas utilizan estas imágenes que nos da el libro del Apocalipsis para alegóricamente decir que la gran ramera de la que habla la Biblia es la Iglesia Católica. Solo por poner un ejemplo del mal uso que se puede hacer a este sentido alegórico. Por lo tanto, el sentido alegórico, el sentido literal y el sentido pleno son perfectamente compatibles, pero nunca hay que perder de vista lo que realmente, sentido literal, está diciendo el texto sagrado. No quisiera terminar sin decir algo sobre la libre interpretación. Ya he hablado de la sola escritura.
negándola, porque no tiene ningún sentido, pero también hay que hablar sobre la libre interpretación de la Biblia, que se asocia generalmente con la reacción protestante contra la supuesta imposición de una determinada interpretación por parte del magisterio o de la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, cuando hablan de libre interpretación, contraponen libre a oficialmente impuesto. Toda interpretación de por sí es subjetiva en mayor o menor grado. Una interpretación que no toma en cuenta los contextos históricos y culturales, el género literario y el lenguaje mismo del texto, corre el riesgo de comprenderlo muy mal y caer en el subjetivismo. Y no comprender el texto correctamente conduce a interpretarlo erróneamente o incluso caprichosamente. El resultado de la libre interpretación suele ser la acomodación al gusto y la conveniencia personal, producto de la proyección sobre el texto de ideas preconcebidas. Me dice lo que yo quiero que me diga. El texto sagrado sería el eco de mis ideas. Llevada al extremo, esa libre interpretación permitiría la comprensión e interpretación de un mismo texto en sentidos diametralmente opuestos, y en tal caso, ¿quién dirá que una interpretación u otra es correcta, supuesto que ambas interpretaciones son personales y libres? Si se recurre a la información exegética, la interpretación ya no es tan libre y no sería muy distinta de la de otras personas que recurren a la misma información básica. A fin de cuentas, es una cuestión de la metodología correcta para una interpretación correcta. Si bien ciertos círculos y personas propugnan una libre interpretación con la intención de disociarse de una interpretación oficial o de disociarse de la Iglesia o incluso de oponerse a ella, esto en muchas ocasiones se queda en teoría, porque en la práctica aquel que no pertenece o no se identifica con alguna iglesia no interpretará la Biblia libremente, porque, como todo hombre, está guiado por una serie de prejuicios y presupuestos de los cuales a menudo es inconsciente. Eso si no lo guía alguna teoría o ideología ajena. Aquel que pertenece a una iglesia difícilmente interpretará la Biblia literalmente, pues lo hará consciente o inconscientemente, guiado por el, entre comillas, prejuicio dogmático de su iglesia. Cada comunidad cristiana tiene su manera de comprender e interpretar la Biblia, y hay de aquel que se atreva a interpretarla de otra manera, porque es muy fácil que se vea excluido de esa comunidad. Es necesario tener presente que la Biblia es producto de reflexiones comunitarias. Los escritos bíblicos fueron compuestos en una comunidad y para una comunidad. Fueron aceptados como normativos por esa comunidad y es, en consecuencia, solo dentro del seno de la fe de una comunidad que está en comunión con la de los tiempos bíblicos que la Biblia puede ser comprendida correctamente. La Biblia es un conjunto de testimonios, de vivencias comunitarias. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo entre ellos, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Sus escritos no fueron compuestos para uso exclusivo de individuos aislados, no fueron escritos para ser leídos, meditados o estudiados en privado, sino para ser escuchados y asimilados en comunidad. Sí puedes rezar y leer y meditar la Biblia solo, pero dentro de la gran comunidad de la Iglesia. Aunque estés solo en tu cuarto o en tu capilla, lo haces dentro de la gran familia del pueblo de Dios. El hecho de que luego existiesen textos impresos, de modo que cada uno pueda tener una copia personal, es una ventaja adicional, pero muy moderna, que no anula el hecho de que los textos escritos bíblicos fueron compuestos para ser leídos, comentados y meditados en comunidad. Solo quien tiene experiencia de vida comunitaria y vive su fe en una comunidad podrá comprender los escritos que reflejan vivencias comunitarias y son producto de ellas. Los escritos bíblicos tienen como uno de sus fines primordiales la vida de fe comunitaria, no la vida personal aislada. Y eso de por sí excluye la libre interpretación que algunos pregonan. A fin de cuentas, la libre interpretación considera a la Biblia como un tratado ideológico, no como palabra de Dios. El rechazo teórico, que ya digo que en la práctica no es real,
de toda autoridad es algo que ya advierte el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando dice: «Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia». Más claro no se puede decir, y es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hay que leer la Sagrada Escritura? En atención a la unidad de toda la Escritura, leyéndola en la tradición viva de la Iglesia y respetando la analogía de la fe. Existen otras interpretaciones de la Sagrada Escritura, pero vamos a dejarlo aquí porque es un tema interesante que da para mucho. Espero que con lo que he comentado sea suficiente para hacernos una idea de cómo no se puede prescindir de la tradición y del magisterio a la hora de leer la Biblia, y en el próximo programa os adelanto que trataremos el canon de las Sagradas Escrituras. Terminamos recibiendo la bendición del Señor, pero antes os recuerdo que podéis participar en este espacio enviando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, dudas, cualquier cosa que queráis compartir al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.